tal, amigos, amigas? Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Tardes de Café con Kika y Tona, Historias de Vida. El día de hoy les presentamos ya nuestro episodio número 8 que hemos titulado Cuando llega la tormenta, el infierno después del no. Hello, ¿cómo están, chamacones? Aquí reportándonos nuevamente en este octavo episodio. Rapidísimo que se ha ido el tiempo, volando. Se fue muy rápido. Vamos a ver y la manera de cómo lo desarrollamos, y ya saben que aquí está como todo muy interesante. En este capítulo vamos a tratar estos tipos de violencia que se dan después de la separación, ¿sí? Violencia verbal, violencia económica, violencia psicológica. Uy, muy fuertísima. Sí, que principalmente son las formas que utiliza no sé cómo llamarle, el agresor, el violentador, sí. Cuando ve que ha perdido el control, sí, y que ya no puede ejercer este dominio, empieza esta campaña de difamación, de revancha, desprestigio, de revancha. Es una venganza, a fin de cuentas. Sí, entonces, pues bueno, con base a la experiencia, como ya lo hemos venido desarrollando, vamos a platicarles sobre estos tipos de violencia o este tipo de acciones, actitudes que empiezan a tomar este tipo de personas, ¿no? Cuando pierden el control. Y justo sabes que la violencia apenas empieza, o sea, esta situación va de menos a más. Y dentro del matrimonio había ya violencia, en mi caso, y iba en incremento. Obviamente mi salida estuviste a punto de que te pusiera otra vez una mano encima, o sea, otra vez, porque es algo que ya se había vivido. Cuando después del decir no, hijo, de ahí empieza la violencia, no de cero, pero de cómo te dejaron, empieza el incremento, y eso llega a un punto en que se descontrola. Empieza a escalar. Empieza a escalar. Eran los inicios de todo lo que se venía. Eran los inicios de lo que en algún momento se iba a descontrolar. Y no veías, creyendo, en mi caso, el manejar las cosas como maduramente, si lo quieres llamar así, pero no puedes, de manera tranquila, llevar una relación o una separación madura con una persona inmadura. Claro. Y normalmente esas personas son inmaduras. No, y si de por sí ya en la relación se había dado el conflicto, o sea, si de por sí durante la relación ya había problemas, ya había esta violencia psicológica, verbal, ahora imagínate después de la ruptura, después de que tú das el no, que dices ya basta, y con mucha más razón, menos va a haber esa madurez para poder platicar las cosas, ¿no? Al contrario, como has mencionado, va en escalada, va en aumento esta violencia. Exactamente. Uh-huh. Y fíjate que, por ejemplo, en mi caso, hubo 2 nos significativos. O sea, que te puedo decir que el segundo fue el que vino a descontrolar peor las cosas. Ese segundo no, para mí es donde empezó todo mi calvario, en el momento en el que yo atravesé mi separación y la situación que se descontroló. Ajá. Que ese, pues será tema para otros, pero para otros episodios, porque tenemos mucho material. Pero hablando específicamente del primer no, cuando yo digo no, de esa vez que yo hablo con él en el parque, platicando esto, el otro, empieza sí la situación difícil, que es cuando me regresa la argolla de matrimonio, que es en el anterior capítulo, que es cuando estaban las ofensas de luchona, buchona, empoderada, feminista. O sea, yo tenía todos los títulos habidos y por haber. Y eran insultos todo el tiempo. Ojo, recomendación, mujeres que estén pasando por una situación en este momento en específico, en relación a lo que les voy a contar, tengan la precaución de hacerlo. ¿A qué me refiero? Screenshot a conversaciones. Hay aplicaciones que te graban las llamadas, porque estos hombres son muy cobardes.
Inclusive si hacen llamadas por medio de WhatsApp, no les contesten. ¿Por qué? Porque todas las aplicaciones que tenemos a la mano para poder grabar las llamadas de WhatsApp no se graban. Ajá. Yo en el proceso lo viví y me di cuenta, entonces se los doy como recomendación. Todas las llamadas que reciban, grábenlas. Sí. Todas las conversaciones, hagan screenshot, porque eso les puede servir de prueba de la violencia que estaban sufriendo. Y hay aplicaciones que en cuanto tú contestas la llamada empiezan a grabar. Exactamente. Sí, porque, o sea, por sí mismo WhatsApp no lo hace, no tienes opción. Exactamente. Sí, entonces tener este tipo de aplicaciones, ayudarnos de la tecnología para recabar esta evidencia, estas pruebas. Fíjate que yo hacer screenshot, grabar. En toda esta situación, se me descompusieron 2 celulares, se bloquearon y no hubo manera de cómo recuperar esa información, pero yo la tenía. Ajá. Entonces esa me hubiera servido de bastante ayuda en mi proceso de divorcio. Imagínate. Pero la doy como recomendación en específico en este momento porque lo pueden hacer. No nada más como para el proceso de divorcios, inclusive hasta para demostrar o denunciar toda esa violencia que se está viviendo. Uh-huh. Porque muchas veces no es que la normalicemos, pero como ya sabemos cómo está reaccionando, pues la dejamos pasar o decimos, lo voy a bloquear, no pasa nada, lo bloqueo. No, déjalo y no contestes. Esos hombres se alimentan de nuestras emociones. Sí, claro. Era lo que pasaba. Cuando yo tenía cuando yo le daba una contestación, estaba alimentando a ese monstruo. Es echarle leña a su fuego, ¿no? O sea, a la hoguera, porque ven que hay una reacción. Él cree que te está dando en donde te duele y tú ya contestaste. Y es de lo que se alimentan. Todo ese ego, todo ese dominio, todo ese control se alimenta en base a tus respuestas. Lo que yo viví después del primer no fue la situación, violencia, sí, verbal, mucha violencia verbal, en el que me decía cuando fue la situación que yo le pedía para la casa, oye, ¿sabes qué? Pues tengo que pagar una renta, tengo que mantener a mis hijos. En ese momento me daba 1,500 pesos a la semana, eran 3 niños, 500 pesos por niño, no inventes. Él no podía, y que no. Y cuando yo le pido para la renta, no recuerdo si lo mencioné en el capítulo anterior, que me dice, pues yo no sé si esa casa la vayas a usar. Sí, si lo comentaste, hotel, yo no sé para qué la vas a usar, o ¿no? como motel. O sea, de ahí seguía violentándome, seguía dando a entender que yo era una frutera. Ajá. Más allá de lo que ya venía en el transcurso del camino, celándome con los vecinos, celándome con compañeros de trabajo, con un compañero en específico que era el que andaba conmigo en ese momento en ruta, era el chofer. Uh-huh. Todo el tiempo, o sea, todo celos, y en algún momento me prestó un libro para leerlo, llegó y le reclamó, ¿qué te pasa? Esa lectura no es para mis hijos, y volteó el otro y dijo, es que no era para tus hijos, ese libro se lo presté yo a ella, no te lo presté yo, no se lo presté a los niños. Era para que lo leyera porque estábamos platicando de libros. ¿Me lo prestó? Sí. Y eso generaba, todo ese tipo de detalles, generaba mucha inseguridad de él. Entonces ya estaba fomentándose en su cabeza que yo andaba con todo mundo, ¿no? Sí, claro. Ya cuando se da la separación y empieza esa violencia verbal, obviamente que de repente estaba tranquila, oye, ¿qué le digo al niño del medio, el que está con él? Uh-huh. Porque me dice que mira, que él quiere que estemos juntos, que no sé qué, que su mamá hizo. Dije, pues dile así las cosas claras. Vas a seguir teniendo a tu papá y a tu mamá, cada uno en su casa, llevándose bien por el bien de ustedes, porque ya no hay vida. Pero vamos a estar cada uno en su casa. No, eso le descontrolaba. ¿Qué te pasa? ¿Cómo le voy a decir eso al niño? ¿Estás bien? No sé qué, o sea, eran insultos, eran groserías. Sí, porque era una situación que él en su inmadurez no sabía manejar. No lo sabía. O sea, era incapaz, se le salía de control, se le salía de las manos. Él era incapaz de tener la madurez de sentarse y poder explicarle al niño de manera tranquila, amorosa. Exactamente. Sí, mira, mi niño, mira, papito. De una manera cuerda, consciente.
estamos hablando de un nivel de madurez que no cualquiera tiene, y Claro, ese tipo de personas claro. no lo tienen. No lo tienen, ¿Por ni qué? les interesa tenerlo. Porque si te vas para atrás en su vida y su perfil psicológico, pues hubo mucho daño en su infancia. Claro. Pasaron por muchas cosas. Que al final, si creemos aparentemente que lo que pasamos en nuestra vida nos genera la madurez, de alguna manera sí, pero tiene que haber una conciencia. Y si Una no hay reflexión. una conciencia y reflexión, no va a haber madurez. No. Entonces, había una inmadurez fuertísima en él y hasta la fecha la sigue habiendo. Me imagino, bueno, que en lugar de... dicen que la madurez, como dijiste, no llega con los años, llega con los daños. Exactamente. Sí, pero tiene que haber un proceso de reflexión. Yo siempre he utilizado un símil o una, ¿cómo decirte? Una analogía de que el sufrimiento lo tenemos que destilar. Claro. ¿Sí? Y extraer de este sufrimiento esa experiencia, esa sabiduría. Pero tiene que ser un proceso de reflexión, ¿sí? De interiorización. Exacto. Cuando no existe la madurez o cuando traes toda esta carga, no sé cómo llamarle, de malicia, de maldad, ¿sí? Te enfrascas en el daño, en lugar de extraer la sabiduría o la experiencia que te pudo haber dejado esta experiencia, te enfrascas en el daño que te causaron y entonces se vuelve un veneno, ¿sí? Se vuelve rencor, se vuelve odio. Claro. Entonces se vuelven unas personas entonces, amargadas. Si yo lo viví, porque los demás no lo van a vivir, ¿no? Y a la menor oportunidad, yo lo viví, a la menor oportunidad, en una situación similar donde él esté en su poder, lo van a hacer contra la otra persona. No lo piensan en dos veces. En lugar de generar o desarrollar una empatía, ¿sí? Desarrollan este sentido de venganza, de revancha, y no les importa quién sea, porque lo hemos visto que puede ser su propia pareja o hasta con sus propios hijos. Con sus propios hijos. Sí, que es donde ya estás más enfermo, estás muy dañadito como para desquitarte con tus propios hijos. Exactamente, y eso es porque al final, pues, el perfil que tienen este tipo de personas, como lo mencioné la vez pasada, son su cariño es muy superficial, sus emociones son muy superficiales. O sea, tú me puedes preguntar a mí y a cualquier madre, que como todas, cuando te preguntan por un hijo o por tus 3 hijos, que es en mi caso, pues es un amor entrañable, es algo que sientes dentro. O sea, no es algo superficial, no es, sí lo quiero, sí, no, es algo, y al final, por ejemplo, el otro día que escuchaba un mensaje, un video, el que decía, estuvieron 9 meses dentro de tu panza. Imagínate lo enraizado y lo unido que está a ti tu hijo, claro. Cada uno de tus hijos. Que a lo mejor en el caso de los papás es diferente, porque no lo tuvieron 9 meses en su panza, pero al final es ese amor entrañable que cualquier padre normal lo tendría. Pues este tipo de personas no es así. No. Ellos no piensan en el daño que les causan a ellos. Ellos piensan en dañarte a ti como persona, pero no piensan en el daño, las secuelas, el daño psicológico que se hace a ellos, el daño físico, el daño emocional, todo el daño que va generando, porque el día de mañana, si no es atendido ese tipo de niños, no son adultos funcionales. No, van a repetir el patrón. Claro, aparte son adultos con muchos daños psicológicos. Muchas heridas. Con muchas heridas, muchas ausencias, muchas carencias. Por eso el ser tan repetitivos en el hecho de tomar terapia. Vayan y a no terapia, nada más lleven a sus hijos para a terapia. uno como mujer, como madre de tus hijos, al vivir y después de haber vivido una situación tan horrible, tus hijos, obviamente, imagínate si tú que tenías las herramientas aparentemente como persona adulta, ellos que no las tienen, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo sufrieron? Porque aquí te puedo decir, en esta etapa hubo daño psicológico para ellos, apenas en esta etapa. O sea, les estoy hablando que esto se descontroló, pero en esta etapa en específico había daño hasta por si mi hijo traía la playera que su tío, que mi hermano le había regalado. Y si era una playera, era la playera favorita de mi hijo. Y si él la llegaba a ver 2 semanas con la misma playera, era, ¿y por qué traes la misma? O sea, él sabía, o sea, como que lo ubicaba que era del tío. Sí, entonces, le daban celos. No, se descontrolaba.
Y en las pocas convivencias que llegaron a tener antes de todo el descontrol, era al niño, en cuanto llegaba, era hablarme por teléfono. Mamá, ven por mí. Mamá, ven por mí. Así eran sus convivencias, o sea, ya no había una convivencia sana porque, por ejemplo, desde el momento en que mis hijos se subían al coche, era estarlos grabando con el celular. Y mi hijo, el del medio, se daba cuenta. Dijo, es que mamá, yo no quiero ir con él. Dice, porque nos subimos y empieza a decirnos cosas. ¿Qué hace tu mamá? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Está con ustedes? ¿Qué les da de comer? Y todo el tiempo se está grabando con Fíjate el celular. que esta parte es, bueno, volvemos a la parte al tema de la madurez. Uh-huh. Sí, el momento de que hay una separación es muy difícil, es muy complicado y pocas veces lo vemos que cuando haya una separación las cosas se den de manera madura y tranquila. Por eso insistimos en la cuestión de la terapia, uh-huh. Sí, que una persona trate de llevar la fiesta en paz, como ya dijimos, y de que la separación sea lo más tranquilo posible, ¿sí? Y lo menos dañino para los niños. Es una realidad que vivimos, que no sucede. Uh-huh. Siempre es el conflicto, siempre es el pleito, es la revancha, me hiciste, me dijiste, me las vas a pagar. Sí, y esto que mencionas, pues también lo vivimos nosotros los hombres, ¿no? Uh-huh. Sí, cuando hay una separación, y yo voy a mencionar el caso de mis niños, ¿no? Mi hijo, el mayor, que cuando se pasaba los fines de semana conmigo, me decía, oye, pa, es que ya estoy cansado, ¿sí? A sus tiernos 12, 13 años que tenía, y 13, 14 más o menos, sí, cuando nos separamos, cuando yo me separo, dice, ya estoy cansado, es que ya me hartaron. Digo, ¿por qué? Dice, es que se la pasan hablando de ti, ¿sí? Se la pasan hablando de ti, diciendo cosas negativas, y que tú haces esto, y que haces lo otro, que no das más pensión porque te lo gastas en mujeres, y yo platicaba con él, o sea, y él estando pequeño, yo le decía, pues tú has observado, ¿no? Tú pasas fines de semana conmigo, o en vacaciones has llegado a pasar una semana completa conmigo, y tú te das cuenta, ¿no? De cuál es mi dinámica, ¿sí? ¿Qué hago, no? Me la paso del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, le digo, no ves que me la pase yo mensajeando o hablando con nadie, no hay nadie. Entonces no ven este daño que le empiezan a causar a los hijos, ¿sí? En esta campaña de desprestigio y de poner al hijo en contra, la alienación parental, en este caso, ¿no? Sí, o hablan desde su herida, hablan desde su enojo, desde su coraje, ¿sí? Porque perdieron el control. Es eso, ¿sí? Es que es eso, ese es el punto clave. Y no les importa quién dañen. Exacto, no. Ellos no les importa si son tus hijos, si son tus familiares, porque te difaman también con toda la familia, sí. Y con tus amistades cercanas. Es una campaña de difamación horrible la que vives, inclusive con tu propia familia. Ahí no empezaba todavía. En mi caso, ahí no empezaba. Pero sí ya estaba esa duda. ¿Por qué? ¿Cuál es el común denominador de este tipo de personas? Que creen que como tú ya les aguantaste mucho, el por qué te separas es porque hay alguien más en tu vida. Ah, siempre. Claro. Exactamente. Sí. Es el común denominador de ese tipo de personas. Porque ya estás viendo a otra. Ya estás con alguien más. Ya te llenaron el ojo. Claro. Andas en ti. Sí. Enamorado. Yo andaba de fruta. Palabra. Sí, o sea, y ellos creen que tú te separas porque ya tienes la seguridad de tener a alguien. O sea, discúlpenme, están pero súper mal. Uno se separa porque ya está harto. Porque ya se cansó. Porque te cansas de recibir lo mismo, y no nada más lo mismo, que va de menos a más. Yo recuerdo que... Y ya era un descontrol horrible. Entonces, ¿sabes qué? O me voy, como lo comenté la vez pasada, que sentía las manos alrededor del cuello. Y yo se lo dije a él, le dije, siento tus manos alrededor del cuello. Y ahorita, o me ahorcas o me zafo, y prefiero zafarme. Claro, porque después esa sensación que tenías se iba a convertir en una realidad. ¡Ay, claro! Iba a ser una realidad. Sí, yo recuerdo que en algún momento de mi separación, es que seguramente ya tienes otra y no sé qué, bla, bla, bla. Y yo le dije,
si a tu conciencia le da tranquilidad, le acomoda, ¿sí? El creer que yo me estoy separando, ¿sí? Porque estoy con otra, créelo, ¿sí? No es así. Digo, prefieres pensar eso que hacerte responsable. Claro. Hacerte de responsable. Lo que estás haciendo. Sí, y darte cuenta de que si la relación ya no funciona, es por lo que tú has hecho, por cómo se ha venido desgastando la relación. Exacto. O sea, es muy difícil voltear a verse a uno mismo, ¿sí? Y decir, no, pues es que yo estoy haciendo esto, la regué en esto, tuve estas fallas, he cometido estos errores. Claro. ¿Sí? No, lo más fácil es, ya le gustó otra. Claro, y el problema eres tú. ¿Sí? Y la difamación va en tu contra. Dejando. En mi caso, sí. Así no me hago responsable de lo que yo hice, o sea, responsable de que llegué a este punto por mis acciones, claro. No por lo que ella hizo. Entonces, como no quiero dar a notar lo que yo hice, pues voy a dar a notar lo que ella hace, aparentemente, sí. Y se inventan historias. Esta campaña de difamación que en algún momento se reunió con personas cercanas, mi mamá, mi hermana, ¿no? Uh-huh. Es que fulanito, él hizo esto, y todo era, dijo. Y yo recuerdo que después platiqué con mi mamá y con mi hermana y estaban entre como sorprendidas, no sabían qué pensar porque me decían, es que pues nosotros te conocemos, uh-huh. Y sabemos quién eres y cómo actúas. Sí, sabemos que tienes un carácter de la fregada. Sí, ay, Leta, me lo juras. O sea, sí conocemos tu lado oscuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sabemos cómo eres, pero también sabemos cómo es ella. ¿Sí? Exacto. Y lo que vino a plantear ella... Es como si fueras otra persona. Eras otra, o sea, nos vinieron a pintar un ogro, un monstruo, o sea, y me decía mi hermana, yo en ningún momento de esta charla, dice, yo jamás escuché que ella en algún punto una sola cosa dijera, pues sí, es que yo la regué en esto, o es que yo también hice esto. Jamás hubo el reconocer un error, ¿sí? Todo es que el esto, el otro, el esto, el otro. Estaba hablando su herida y no quería hacerse responsable del por qué tú habías tomado esa decisión, porque ella sabía, en su cabeza estaba la realidad, pero no la aceptan y no la quieren dar a notar. Claro. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a reconocer que tuve un error y yo no puedo tener errores. ¿Yo por qué los voy a tener si el problema fue ella? En algún momento hubo una persona que me preguntó y me hizo como el comentario de, ay, sí, señora, pobrecita, o sea, usted la pasó muy mal y no hizo nada y no sé qué. Le dije, no, es que yo no estoy diciendo que no haya cometido yo errores como persona. Sé y lo entiendo. En una relación es de dos. De eso me queda más que clarísimo. Sí, claro. Pero en algún momento sabemos y somos conscientes también cuando la balanza se inclina más a un lado que hacia otro. Y yo aquí en este punto te estoy diciendo que el 80% estaba inclinado hacia el otro lado. O sea, mis reacciones eran empezar a defenderme de la manera en cómo me estaba atacando. Jamás fue faltarle al respeto, jamás decirle groserías, jamás, pero es, ya déjame en paz. ¿Qué quieres? Sí, ahora me vas a pegar, ahora sí esto, ahora sí, o sea, esa era mi manera de defenderme. Eso fue el sacar mi peor versión a esta persona. Pero llegó un punto en que dije, ya esto ya no, y para ellos es como, tú tienes a alguien más. Y tienes un amante. Sí, y lo aseguran. ¿Cuál era era... Ay, no, es que es mucho... Eso no lo puedo decir. Bueno, más adelante lo hablamos. Pero lo aseguran y lo afirman. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que en algún momento hasta hacen dudar a tu familia. Hijo, eso es lo peor. Sí, eso es lo peor. El que logran voltearla. La peor en el momento. Pero esto es tema para creo que la siguiente temporada. Fíjate porque cómo va a estar fuerte. En algún momento, dentro de este primer no, a mi hermano más chico le toca vivir una situación porque yo voy a hacer el súper y llevaba a los niños, entonces iba a pagar con la tarjeta y me doy cuenta que no tenía el saldo que debería de tener. Entonces me meto a mi banca y empiezo a checar y digo,
no ha depositado lo de esta semana, ¿no? Y le mando mensaje, ¿sabes qué? Esta semana no has depositado. Pero yo ya lo tenía bloqueado por WhatsApp porque los insultos ya eran muy fuertes. Ya estaba descontrolado. Ya estaba descontrolado. Empieza a marque y marque y marque y marque. Yo no le contestaba porque yo venía con los niños. Ya que se bajan los niños, cabe mencionar que mi hermano vive aquí a 2 cuadras. Entonces sale en ese tiempo salía a andar en bicicleta o salía a trotar o lo que sea. Entonces me vio llegando. Entonces yo iba a empezar a bajar las cosas cuando él estaba enfrente de mí y empieza a sonar de mensajes. O sea, ya no era WhatsApp, eran mensajes de texto. Ajá. Empieza a mandar mensajes y vas a ir a recoger tu en el Ministerio Público y vas a ir a recoger. ¿Cómo me ponía? Ay, mi hija tan chula. Era como decir pensativa. Sí. Se te olvidó que me pasaste el primer listado de lo que necesitabas y yo ya sé lo que gastas y no sé qué. O sea, me empieza a insultar delante de mi hermano y yo así, o sea. Te paralizaste. En ese momento todavía no se desenmascaraba por completo. Yo ya estaba sufriendo esas agresiones. A mis familiares se les estaba como filtrando poco a poco porque yo sabía que en algún momento todo se podía descontrolar si les platicaba todo lo que yo había vivido, ¿no? Claro. Entonces en ese momento mi hermano se da cuenta enfrente de mí y me dije, ¿qué pasó? Le dije, ¿sabes qué es que está pasando esto? Para ese entonces mi hermano todavía dudaba de lo que yo dijera. Él dudaba el hecho de lo que yo estaba platicando, porque yo nunca platicaba nada. Sí, te lo reservaste tanto y aquella persona despepitó tanto. Claro, sí, que yo era la mala. Que se comieron su versión. Claro, se comió su versión. Entonces, estando enfrente de él, me empiezan a llegar mensajes, me empieza a llegar insultos y yo con el teléfono así y me dice, préstamelo. Y quiere mandar un audio, pues por mensaje no se puede. Ajá. Quiere mandar un audio y dice, ay, mi hija tan chula, o sea, groserías, qué tonta, que por este medio no puedes mandar nada. Me dice mi hermano, márcale. Le marco por teléfono, no te puedo decir cómo le fue. Todavía lo quería manipular. En ese momento lo quería manipular. Dijo, ya cállate, hijo de no sé cuántas. Dices, estoy viendo la manera en cómo le estás hablando a mi hermana. Estoy viendo cómo la estás ofendiendo, que no puedes mantener a tus hijos. Dime. No puedes mantenerlos, dime, yo los mantengo. Miserable, ve la manera en cómo le está. A mi hermana la vas a respetar. Y no sé qué. No, mi hermano terminó, o sea, mi hermano Luis es muy, bueno, el más chico, ya dije su nombre. Es que es imposible, yo no sé. Sí. Se descontroló tanto que se puso hasta pálido. Le dije, no, tranquilo. No, este hijo de los... Claro, le dije, mira, Luis, otra vez, esto es lo que he estado batallando. Esto es lo que he estado pasando y no es la primera vez. No, hijo de no sé cuántas, no sé qué, porque hasta entonces empezó él a darse cuenta de todo lo que habías vivido. Empezó a entender la clase de persona que era, porque a lo mejor en un principio me voy a separar, está pasando esto, o sea... ¿Por qué? ¿Pero ¿qué pasó? por qué? Y él ya les había contado una versión. Sí, y a ver, ¿qué hiciste? Claro, porque ante un problema... ¿Qué hiciste? ¿Por qué? O sea, de los últimos 2 problemas que tuvimos, en uno de ellos, él habló con mi hermano y le dijo y le tornó y se me volteó mi hermano, es que tú eres responsable y tú la regaste y tú. O sea, ¿hasta dónde puede llegar un tipo de persona así? Y aguas, son manipuladores expertos. Por eso, no se queden calladas. No. Háblenlo, de verdad. O sea, vuelvo a hacer énfasis. Estamos hablando de situaciones que se pueden presentar en el previo, en lo que es el noviazgo, cuando estás conociendo a una persona, ya sea que ya estés en este noviazgo, ya en una relación formal o que estés pasando, no importa en qué momento de estas etapas te encuentres, ¿sí? Si lo has callado, empieza a hablarlo. Por favor. Empieza a hablarlo, empieza a comunicarlo, porque el día de mañana que llegue a suceder alguna situación que se salga de control y tú no has dicho nada, ¿sí? No vas a tener de dónde agarrarte, no vas a tener una red de contención que pueda apoyarte, ¿sí? Entonces desde el principio empezar a hablar. Y a lo mejor esa que misma la red gente de esté enterada. contención, esa red de contención que puede llegar a ser tu familia en un principio duda.
duda de lo que está pasando. Sí. Y puede llegar a creer la versión de la otra persona. Bueno, yo te puedo decir que en mi proceso hasta manipuló a una psicóloga. Y de verdad Imagínate. te lo digo. Y era, mira, es una de renombre aquí en León. Que a mí me dejó que lo menos que pueda es recomendarla, la verdad. Porque fue una situación muy complicada. Pero ese es harina de otro costal. Tema de otro episodio. Momento. Sí, claro. Pero a lo que iba es a esto, son tan manipuladores que manipulan a tu propia familia y no nada más a ellos, difaman tu entorno. Son enredosos, son labiosos, son... Claro, este proceso después del primer no, pues era lo que te decía, era violencia económica, el no te voy a depositar, te deposito cuando me dé mi gana y no te voy a depositar y vas a ir a recoger la despensa al Ministerio Público, o sea, era todo el tiempo estar escuchando. Dice yo, entiende, mira, todavía tenía yo la paciencia de hablar tranquilo, dije, en algún momento Dios le va a dar la gracia de iluminarlo. Es que entiende, ya no hay fulanito y sutanita, entiéndelo. Y entiéndelo por el bien de los niños. Empieza a cambiar tu forma de pensar, trátate, cuídate, disfruta a tus hijos cuando vayan contigo, no los hagas enojar. Porque ¿qué pasaba cuando en algún momento mi hijo, el más chico, iba a convivencia con él y lo hacía reventar y luego lo grababa? Miren cómo me lo manda. O sea, estaba loco, era una persona mal. Torcía las todo por completo. O sea, fue una violencia que no nada más yo estuve recibiendo. También mi hija, también mis otros dos hijos. El del medio en algún momento se le bajó del coche afuera del negocio de mi hermano y dijo, yo no voy con él. Mamá, ya estoy harto, no quiero andar con él, no quiero convivir con él, se la pasa fastidiando, se la pasa grabándonos. Ya reventado. ¿A qué punto y a qué grado llevan a los hijos? Y dices tú, ¿en qué momento esto se descontroló? Yo, durante ese proceso del primer no, yo le hago llegar los papeles de divorcio. Digo, ¿sabes qué? Vamos a llevar la fiesta en paz ya. Por favor. Que por favor, por común acuerdo vamos a divorciarnos. Dime cuáles son tus puntos, yo te digo cuáles son los míos, vamos a armarlo. Yo contacto a un amigo de mi hermano, licenciado, y le digo, oye fulanito, no seas malo, ayúdame, a ver. Y me empieza a decir, ok, esto, te voy a hacer un convenio. Yo no te cobro, somos amigos, yo lo conocía desde que tenía creo que yo 20 años. Uh-huh. O sea, hace como 4 por 2, no es cierto. Entonces en algún momento me hace el convenio y se lo mando. Entonces aparentemente estaban las cosas tranquilas y que yo, a ver, tú dime cuál es tu punto, porque eso te hacen pensar. O sea, estás en un sub y baja de emociones porque ellos quieren seguirte controlando y dominando. Claro. Entonces yo mando voy, le entrego los papeles, mira, así de la manera más tranquila, esto, lo otro, empiezo a checarlo, le decía, ¿sabes qué? Chécalos porque necesito que me digas. En algún momento le cae como que una lucecita brilla y dice, ok, vamos a divorciando, mándame los papeles. Y se los mando y de repente se descontrolaba y no te voy a dar y que estás pero pendeja, quieres que te dé un cheque en blanco, que te firme un cheque, así, y yo no pedía, íbamos al 50 por todo, o sea, si me preguntas, le hubiera pedido el 100, porque él se estaba quedando con un negocio familiar. Sí, fue algo que habían trabajado los dos. Lo trabajé, me costó, le luché y se quedó con todo. No le estaba pileando nada, le dije, quédate con el negocio, no me interesa saber de nada. A mí me interesa estar en paz y tranquila con mis hijos. Vamos al 50, yo estoy trabajando, no te estoy pidiendo, o sea, sería muy abusivo de mi parte que te pidiera el 100%. Cuando debería de haber sido, porque él se estaba quedando con el negocio familiar y aún así no lo hice. Uh-huh. Pero era un sub y baja y ahí, oye, ¿ya checaste los papeles? Ah, sí, mañana los checo. Oye, ¿ya checaste los? Ah, sí, mañana. Ah, sí, esto. Y en algún punto burlándose de mí, ay, pues ve y recógelos al bote de basura porque, pues, a ver en dónde los encuentras y estás mal, quieres que te firme un cheque en blanco. O sea, era
daño tras daño, tras daño, tras daño, tras daño, tras daño psicológico. Físico en ese momento no hubo porque yo ya no tenía acercamiento con él. Fueron pocas veces las que lo llegué a ver, que era cuando mi niño me llegó a marcar, ¿sabes qué, mami? Ven por mí. ¿Sabes qué? Y entonces cuando empieza a suceder eso, él empieza a quitar el teléfono a mis hijos, para que mis hijos no me marcaran. ¿A aislarlos también? A aislarlos también. Pero ya es un proceso como más adelante. Pero todo esto que se va viviendo, que fui pasando en el momento, habla de ese después de decir no. Y para mí, en mi momento, hay otro no, que si esto ya estaba descontrolado, lo descontroló peor. Ajá. Fue algo que le sacó la peor furia de las furias. Ese segundo no para mí fue el más pesado. Fue cuando se desenmascaró completamente. Exactamente, fue cuando se desenmascaró por completo. Y me dejó ver la clase de persona que dicen por ahí que uno conoce a la persona con la que te casaste durante el divorcio. Hijo de su madre, no. Sí. Y uno se asusta. Te lo juro, dice uno que, o sea, ¿cómo? ¿En qué momento? Esta parte que dices del control, bueno, en mi caso, yo recuerdo, se da la separación, llegamos a un convenio, se estipula se fija una cantidad y bueno, sí, vamos a firmar, me vas a depositar tanto. Y tiempo después, aparentemente después de meses de calma, de estar conviviendo, de yo ver a mis hijos, llega otra notificación, solicito otra demanda solicitando aumento de pensión, ¿sí? Y en ese aumento de pensión, solicitando o demandando a los abuelos. Ay, no, a mis papás. Sí, ahí sí no tuvieron vergüenza. Sí. Ay, Dios mío. Entonces voy yo y o sea, yo me presento a su casa a platicar, llevar la fiesta en paz. Ajá. Así como que, ¿qué pasó? ¿En qué momento esto se descontroló? O sea, si teníamos un convenio ya, había un acuerdo, estábamos en paz, ¿qué pasó? ¿Sí? O sea, no, es que necesito que me des más, es que lo justo, y mis papás que tienen que ver, pues es que ellos también son familiares, entonces ellos también tienen que aportar. ¿Y por qué? Estás tú, estoy yo, tenemos manitas, los dos trabajamos, los dos aportamos, ¿sí? Como dices tú, es esta parte de tener control. Claro, ¿sí? Es seguir teniéndolo, es seguir teniendo el control. Ok, vamos a llevar la fiesta en paz, entonces te voy a depositar lo que me estás pidiendo. Y firmamos el convenio, ¿sí? Y cerramos esto en paz. Revísalo con mi abogado. Okay. Ok. Pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, depositando lo que correspondía. Lo que me había pedido para llevar la fiesta en paz. ¿Sí? Oye, ya te estoy depositando, ¿sí? Estoy cumpliendo con lo que tú estás pidiendo. Exactamente. ¿Sí? Vamos a firmar. No, que lo hablen tus abogados. Dije, yo ya tengo el escrito. ¿Sí? Te lo doy para que lo revise tu abogado. Que le dé el visto bueno y firmamos los dos y se acabó. Lo presentamos y cada quien por su lado. No, que lo revisen tus abogados. ¿Sí? Total que se pasan las semanas. O sea, la mujer quería fiesta, pachanga con mariachi. Sí, y esta parte, ¿no? Platicaba yo con una psicóloga, platicaba yo con un abogado, platicaba yo con una abogada y me decían, es que es esta parte de no querer soltar. Les digo, pero si la señora ya tiene pareja, sí, la señora ya está con alguien, ¿qué quiere? Sí, ¿por qué no me suelta? Sí, no, es que es querer tener el control, sí, es no dejarte en paz, es el fastidiarte la vida. Es el te quiero ver hundido. Claro, ¿sí? Claro. No estás conmigo, pues no vas a estar sin mí. No vas a estar bien. Así. Entonces, bueno, o sea, fíjate que en algún momento a mí. Haz lo tuyo, dedícate a tu vida, déjame ya seguir con la mía. Sí, y o sea, es algo que no está en ellos. Para ellos el haber perdido el control sobre ti es algo que no pueden superar. Porque ellos tienen que tener el control sobre de cualquier cosa. De todo, de tus hijos, de su familia, en cuestión de manipulación, difamación y todo, ellos deben de tener el control de todo. Entonces imagínate, si ese control, que ya tenías a la persona sometida, ya la tenías sobajada, ya la tenías pisoteada, ya la tenías con baja autoestima, ya la tenías trabajada, ya la tenías
dañada psicológicamente, físicamente, emocionalmente, económicamente, de repente se le sale de las manos. En algún momento a mí mi cardiólogo me dijo, te digo algo, está actuando como mujer despechada. Y no andaba tan perdido. O sea, fíjate, esta parte del control es complicado, sobre todo en una cultura como la que vivimos nosotros en México, y sobre todo en países latinoamericanos, donde todavía se vive el machismo. Sí, claro. Donde todavía tenemos esa imagen de el hombre es el macho, es el que trae los pantalones, ¿sí? Que de pronto pensar en estos hombres, y me incluyo, ¿sí?, que han vivido algún tipo de esta situación resulta difícil de comprender, sí, ¿no? Claro. Pero lo vivimos. ¿A qué me refiero? Esta parte de yo podía recibir amigos en mi casa, por ejemplo, me iban a visitar amigos, pero no podía salir con amigos, ¿sí? Ok, sí podía, ajá. pero si lo hacía, ¿sí?, había bronca, ¿sí? Había consecuencias. Había consecuencias, o sea, entonces prefería no hacerlo. No, yo jamás en la vida, yo no podía salir, ¿Sí? yo cuando estuve casada, nada. Y obviamente una vez platicábamos, ¿no? Cuando tú conoces a una persona y te empiezas a relacionar con fines románticos, digamos, se nos olvida o perdemos de vista que tú tienes una vida anterior. Claro. Antes de conocer a esta persona, tienes relaciones familiares, tienes primos, tienes amigos, tienes amigas. Exactamente. Tienes diferentes círculos. Pero estas personas te aíslan, Sí, que era lo que hablábamos. A eso voy. Entonces, a lo mejor yo podía tener amigos de un cierto círculo, de la escuela, de la universidad, o sea, de la prepa, del trabajo, amigos, amigas cercanas, ¿no? Con las que a lo mejor yo antes de tener esta relación me salía a cenar, ¿sí? Nos íbamos a tomar un café. No, imagínate, el día que una amiga de muchos años, ¿sí?, me dice, oye, te invito a unos tacos, estoy aquí en León, ¿sí? Porque ella estaba viviendo en Jalisco, ¿sí? Abogada también, por cierto. Y me dice, estoy aquí en León, vamos a echar unos taquitos, mi mamá vive cerca de donde tú vives. Simón, sí, claro que sí. Simón. Vamos. Se me salió el barrio. Entonces, le digo, vamos. Y le digo, oye, voy a ir a comerme unos tacos con fulanita, vamos aquí cerquita. No. Una cara de, pues como tú veas. Ya pues tú sabrás, ya sabes que hay problema. Pues sí, pues voy con mi amiga. ¿Sí? Estamos comiendo unos tacos, y fíjate lo que sucede. En ese tiempo se había suscitado una situación de que en León había mucha inseguridad, sobre todo para las mujeres. Ajá. Sí, que las habían estado encerrando en los Uber o en los taxis. ¿Sí? Okay. Entonces le digo, oye, ¿por qué no descargamos una aplicación que es un GPS en el celular? ¿Sí? Entonces así me doy cuenta dónde estás tú. Pero era la inversa, ella también se daba cuenta dónde yo estaba. Ajá. ¿Sí? Entonces estaba yo cenando con esta amiga que es abogada y me dice, tengo un asunto pendiente ahorita. Me dice, acompáñame, voy a ir a cobrar un pagaré. Ajá. Digo, sí, terminamos de cenar, y yo no le aviso. ¿Sí? No le dije ahorita, o sea, no le mandé mensaje a esta fulanita. Y se da cuenta de que se mueve el GPS y que nos movimos. Y no, tú ya te fuiste, híjole, pero bien lejos, criatura. ¿A dónde fuiste? ¿Ibas a cenar? Le digo, sí, le digo, pues es que estábamos en la charla y me pidió que la acompañara. No, se armó una que, yo ya me había ido, no sé dónde. O sea, te aíslan, te limitan, como le digo, a ver, una relación de muchos años, ¿sí? Antes de incluso yo conocerla. Es más, ella la conocía. Sí, y llegan a este grado, ¿no? Es que te tienen que tener controlado por todos lados. O sea, no pueden perder el control. Y uno, desgraciadamente, les permite. Empieza a caer. Tú una vez mencionaste que a veces cambiamos con las personas equivocadas. Sí. Entonces, si yo había sido de alguna manera, sí, que me di cuenta que no era la correcta, sí, porque a lo mejor era demasiado fuerte mi carácter, si quieres llamarlo.
y en este proceso de reaprendizaje, de reestructuración, de reestructurarte, dices, yo no quiero ser de esta manera, empiezas a cambiar. Sin embargo, te topas con una persona que se empieza a aprovechar de esa nueva forma de ser tuya y empiezas a ceder, porque dices, no quiero gritos, no quiero pleitos, no quiero problemas, estaré bien, estaré mal, sí, bueno, voy a dar chance, y se te empiezan, como dicen, a subir a las barbas, ¿no? Claro. Sí, se te trepan, sí, entonces te empiezan a someter y no te das cuenta de que empiezas a caer en ese juego de manipulación y poco a poco te empiezas a extraviar, sí, te empiezas a perder a ti mismo, te dejas de lado. Por completo. Sí, entonces esa... Y de alguna manera entras como en depresión. Es una totalmente. Etapa de depresión. No, sí, caes en una depresión porque... Ya vives tu día a día como una rutina muy marcada y ya, bueno, me meto a bañar ahorita porque más tarde, porque quiero dormir temprano. O sea, se vuelve una rutina, tu día a día, pero una rutina depresiva, una rutina que no le genera un conflicto a esta persona. Exacto. O sea, empiezas a actuar en función de lo que no le vaya a molestar. Exactamente. Sí, pero te digo, te empiezas a perder, empieza tu autoestima a menguar, tu amor propio, y te abandonas. Sí. La familia se empieza, oye, bueno, yo recuerdo, yo veo fotos de esas etapas y digo, no, o sea, no soy yo. Descuidado, sobrepeso, incluso hasta mi forma de vestir cambió, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿En qué momento, no? Y ahora estás bien guapísimo. Mira, así me hizo Dios. Papá Dios. Entonces, dices, ¿por qué? ¿Cómo permití llegar a este punto? Sí, porque estás con una persona que lejos de motivarte, de incentivarte, de impulsarte, de ayudarte a crecer, te empieza a anular. Sí. Te empieza a anular, te empieza a minimizar. Pero ¿sabes cuál es el fondo? Son personas que se sienten menos, que tienen graves problemas de autoestima y la única manera para sentirse mejor es haciendo menos a los demás. Y te echan la culpa que tú los haces sentir menos, cuando el responsable ni siquiera eres tú. Yo en algún punto yo le decía, es que yo, o sea, a mí no me puedes adjudicar algo que yo no he hecho. Si tú no te sientes bien vestido así, pues cámbiate. Si tú te quieres poner camisa, póntela. Si no estás a gusto con el peso que tienes, baja de peso. O sea, deja de comer. Pero eres tú, no soy yo. A mí no me adjudiques tus problemas. Si tú quieres andar de vestir diario, anda de vestir diario. Si quieres andar de pantalón de mezclilla y tenis, anda diario pantalón de mezclilla y tenis. Pero no soy la responsable yo. O sea, no tienes por qué adjudicarme. Y ¿qué pasa? Que te quieren adjudicar todos sus problemas y situaciones psicológicas. Y por eso imagínate el peso tan difícil y tan fuerte que es del que tú traes cargando, porque tú traes lo tuyo más lo que te adjudican. En algún punto en el que yo tomo conciencia de esta situación y que digo, no quiero, o sea, no quiero verme de esta manera, no quiero sentirme de esta manera, quiero empezar a cambiar mi mentalidad, empiezo a buscar cursos, prepararme, hacer ejercicio en las noches, empiezo a cambiar mi forma de vestir. No, es que yo ya andaba buscando. Sí, claro, es que todos los cambios para ello. ¿Por qué te estás arreglando tanto? ¿Y por qué te perfumas tanto? Sí. Porque quiero oler bien, me quiero ver bien, porque quiero ir presentable a mi trabajo, porque voy a ir a una reunión, a una mesa de trabajo y quiero ir bien vestido. No, siempre estaba de trasfondo el por qué me iba a ver con alguien. Y si me tardaba 15, 20 minutos más de la hora habitual en la que yo llegaba, es porque en ese tiempo yo me había ido a ver a alguien. ¿En 15 minutos? No, por favor. Ay, eras bien rapidísimo. Rapidísimo. Sí, o sea. No puede ser. Te voy a platicar una anécdota que fue el colmo. Cuando, estando en casa, recibe unos mensajes anónimos. Ajá. ¿Sí? ¿Quién fue? Nunca lo supe. Ajá. Sí, diciéndole, es que fulanito y yo quedamos de vernos tal día a tal hora. Sí. Ah, caray. Y era ese día como 20 minutos después. Yo estaba en la casa, estábamos en la casa. Ajá. Y le digo, te está diciendo que soy dentro de 20 minutos. Ajá. Sí. Y los dos en pijama en la cama, ¿no? Así como que... Y me la hizo de emoción. Le digo,
¿cómo estás creyendo esto si yo estoy aquí? ¿En qué momento me fui? ¿En qué momento me estás viendo? Estoy esperando que te duermas para salirme, ¿sí? ¿o cómo? Ay, no. O sea, fue algo absurdo. O sea, al final yo creo que le ha de haber pedido el paro a alguien, ¿sabes qué? Mándame este mensaje y justo a esta hora. O sea, no, ¿por qué? pero, o sea, el drama y... ¿En serio? Sí, de que es que dice que te has visto con esta persona tales días, y que se ven tales, fíjate, que se ven tales días, de tal a tal hora. Como que yo creo que era de 8 a 9 de la noche. Ajá. ¿Sí? No me acuerdo, pon tú que martes y jueves nos vemos de 8 a 9, o de 9 a 10 de la noche. Y me dijo, es que mira, dice que te ves con ella de tal a tal hora. Y volteé y me le quedé viendo, así con cara de verdad. Le dije, a ver, ¿a qué hora salgo de trabajar? No, pues a las 6. ¿A qué hora llego a la casa? No, pues ya casi dando a las 7. ¿Y qué hago después? No, pues 7:30 te vas porque los niños salen a las 8 de la escuela, estaban en la tarde. Uh-huh. Ajá. ¿Y luego qué hago? Pues vas por ellos y te regresas a la casa. ¿Y luego qué hago? Cenas con los niños, haces tareas con los niños, vemos tele, se bañan y se van a dormir. Y esto cada cuando lo hago todos los días. ¿A qué hora me estoy viendo entonces estos días en este horario? Dije, es absurdo que todavía me estés reclamando por algo que tú misma me estás... O sea, ¿en qué momento? Esta es mi dinámica, esa era mi dinámica de todos los días. Trabajo, casa, niños a la escuela, recoger niños de la escuela. Esa era mi vida, ¿no? O sea, para mi familia, mis hijos. Exacto. Sí, en aquel entonces, ¿no? O sea, digo, ¿cómo es este absurdo? Que estés creyendo que... No, o sea, parte del control, creo yo también, ¿no? O sea, el querer, claro. Su mente las lleva, a otras dimensiones, digo... Ya sé, sí. ¿En cuál multiverso estaba la mujer? Multiverso, ¿no? Sí, y como dices, o sea, ahora que lo mencionas, nunca supe si realmente fue algo real o pues algo... Es que si te pones a pensar, tendría que ser algo como tangible, digo, hubiera sido más creíble que fuera en el horario del trabajo, ¿no? Soy compañera del trabajo, shalala, no sé qué, ¿no? Pero ya en la noche, en horario de trabajo, ni siquiera sales, o sea... En la mañana, al mediodía, cuando él está en el trabajo, algo más creíble, ¿no? Pero sí. El hecho de que hubiera un problema, un conflicto, por algo que dices tú, ni siquiera es posible, ¿cómo? No, pero bueno. Eso me parece increíble. A mí, en algún momento, pues es que yo no sabía. Las veces que llegaron a ir a recibir visita, que fue cuando fueron unas amigas que yo me llevaba desde que tenía como 16 años, pues las quería correr y me estaban mandando insultos y mándalas a no sé dónde y ya que se larguen y la fregada, no sé qué. Entonces yo no salía a ningún lado, o sea, relativamente no tenía amistades, me aisló por completo. Y te vuelven, más allá de aislarte, empiezan como a manipularte hasta en la forma de pensar de tu entorno, que la forma de pensar, para que cuadre la tuya con la de él, te manipula. No, es que si esta persona es así, y la estás viendo y mira esto, hizo esto. Ay, no, sí es cierto. O sea, el nivel de manipulación es muy alto. Llegó un punto en que yo en referente a las salidas, yo le dije, pues sal con tus amigos, yo no tengo esos amigos de dudosa procedencia. Yo le decía, pues sal con tus amigos, yo no tengo problema. No, ¿cómo crees que yo voy a salir? Porque si yo salgo, tú me vas a exigir salir y yo no voy a querer. Sí. ¿Prefieres quedarte encerrado? Le dije, no, por mí ni te apures. Le dije, yo no necesito salir. Le dije, mira, vete tú. Déjame en paz un ratito, déjame respirar, déjame estar con mis niños, yo tranquila, ¿no? Ya después, sí llegó a salir con él, llegaron y sus amigos a la casa, porque llegaban a la casa y yo estaba arriba. Yo no bajaba para nada. Y hasta que él me hablaba para hacerle plática a los amigos, o sea, como para platicar, y ya cuando se iban los amigos, se enojaba conmigo, sí, pues ahí tú hablando con fulano todo el tiempo, y con su tal, cuando él era el que me hablaba para bajarme. Para convivir. Para convivir, y yo así de, tú me hablaste, yo no me bajé, tú fuiste el que, sí, pero te hablé para un ratito y luego te quedaste aquí todo el tiempo, o sea,
estás bien enfermo, mijo. Y todavía se ponía celoso de sus amigos de dudosa procedencia. O sea, yo no me cuadraba. Había algo que no cuadraba desde entonces y nunca iba a cuadrar. Pero sí, esas mismas actitudes que van teniendo todo el tiempo y todo el proceso, pues al último se maximizan. Y al último se descontrolan. Y es algo que, más allá de que pierdan el control de ti, empiezan a lastimar al entorno, a tus hijos, a tu familia, a ti como persona, el que ellos pierdan el control. Y más allá de todo lo que uno puede llegar a pasar y suceder y vivir, nos queda la paz y la tranquilidad de que vives solo, de que disfrutas. Estás en paz y en No, de verdad, o sea, yo me acuerdo que yo lo lidiaba con 2, 3 llamadas al día o a veces hasta más, pero yo colgaba y mi cama era mi cama, mi casa era mi casa, estaba tranquila, tenía problemas con los niños, a ver, vénganse los dos, son hermanos, díganse que se quieren mucho, quién fue el culpable, perdónense, y ya estaban tranquilos otra vez. O sea, yo lo disfrutaba, y eso quiere decir que vale la pena. La tormenta, el cruzarla, al final te va a fortalecer muchísimo. Vale la pena el pasar por lo que uno pasa, y se puede salir de ahí. Se puede salir. Obviamente en un principio va a ser a lo mejor bombardeo de amor o bombardeo de mira y no sé qué, y tú y yo, y cómo puedes tirar a la basura esto, no sé qué. Hablando en cuestión de relaciones de noviazgo y también de matrimonio. En un principio es la manipulación. Yo ya había hecho planes y me veía futuro contigo. Hacerte sentir culpable de lo que está pasando. Juntos. Exacto. Y te hacen sentir culpable de todo lo que está pasando, cuando en realidad los culpables son ellos, del que tú solo estás tomando la decisión, porque esa relación ya no lleva a ningún lado. Claro. ¿Por qué? Porque ya no llegan a un nivel de sometimiento que no sé si es tu inconsciente o tu cerebro que te dice, ya no, o sea, ya llegué a un límite. O es Diosito el que nos ayuda y nos hace ver la luz y decir, esto ya no está bien. El posponer esta decisión, hemos hablado ya de cuando dices basta, cuando dices no más, sí, pero el posponer esta decisión por miedo, ¿sí? Por el qué va a pasar, por la angustia de qué va a ser de mis hijos, ¿no? O cómo voy a sostener otra casa, ¿no? En el caso de nosotros los hombres, ¿no? Porque, ahora ya no es un solo gasto. Sí, son 2. Ahora son 2. Sí, porque tú tienes que seguir cumpliendo con el hogar, el cual ahora estás desprendiendo, ya no perteneces, pero que sigues teniendo obligaciones con tus hijos, ¿sí? Pero ahora tu gasto se va casi al doble, porque ahora es nueva casa, nueva renta, ¿sí? Sí. Entonces, el posponer estas decisiones, esta ruptura por miedo, por temor, lo único que puede provocar a la larga es que las cosas se descontrolen. Sí. Entonces siempre estar muy, muy, muy atentos y muy conscientes, como tú ya lo dijiste, de que sí hay una salida, de que sí se puede, ¿sí? De que las cosas pueden mejorar y van a mejorar. Sí, se puede salir de ahí. Estar muy atentos a estas señales, como ya dije, ya sea que estés empezando, ya estés dentro, estés saliendo, estas señales de violencia, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia emocional. Y que esa desde un principio está el foco rojo, como lo hemos hablado desde el capítulo 1. Es un foco rojo desde el minuto 1. Desde el minuto 1, inclusive ni siquiera estés en una relación que conoces a alguien. Son focos rojos que se ven, pero no los podemos a lo mejor ver más allá por todo el daño que traemos. Por eso tan importante la terapia. Sí. El entender que tiene que ser canasta básica. Más allá para si logras tener una relación sana con alguien o logras conocer a la persona de tus sueños, es por ti mismo el querer sanar y el querer cambiar todo esos sueños, darle figura al sueño que quieres construir. Ya que tocas el tema, y ya para ir cerrando, porque este cafecito ya se nos va terminando. Ay, qué triste. Sí, todas estas herramientas que tenemos, o de las que nos podemos allegar para sostenernos en medio de esta tormenta. Tú ya mencionaste la terapia
la terapia constante, Sí. ¿sí? Para no caer, no ceder emocionalmente, ¿sí? Yo agregaría asesoría legal, Sí ¿sí? o sí. Siempre de la mano de tu abogado, Por ¿sí? eso De tu soy asesor muy clara jurídico. en la situación de justo para esa asesoría legal y para ese proceso, todas estas manifestaciones de violencia tienen que estar respaldadas en un Sí, archivo, guardar las evidencia. llamadas, los mensajes, los insultos, todo tiene que estar respaldado porque va a ser un arma muy fuerte para poder comprobar la violencia que se está viviendo. Hombres, mujeres, no importa del lado que estén, guarden evidencia, capturas de pantalla, videos, grabaciones. Vamos a meternos un poquito más profundo, incluso hasta en cuestiones de gastos, ¿no? Porque en algún momento puede que lo lleguen a requerir, ¿no? ¿Sí? Cuánto estás gastando en tus hijos, cuánto requieren tus hijos para su manutención, todo lo que sea evidencia, sí, para guardarlo, protegerte, porque en algún guardarlo. momento se va a Sí. necesitar. Asesoría legal, ya dijimos, guardar la evidencia, tener una red de apoyo, ¿sí? Estos Esta red de son la primera amigos, instancia. familia, grupos de contención. Aunque en algún momento, en la situación más fuerte, llegan a manipular y hacen dudar hasta tu propia familia, este tipo de personas. ¿Sí? Y es lo más pesado que puedes vivir. Porque imagínate, de por sí te estás enfrentando a una situación de violencia, una ruptura, ¿sí? Donde lo que requieres es precisamente esta contención. Y en lugar de encontrar contención, te encuentras con más agresión de parte de tu misma familia o de estas mismas personas que deberían estar de tu lado. Se vuelve una guerra todavía mucho más complicada, sí, fue muy dura. Pesado, fue muy pesado. Sí. Muchas cosas que se vivieron, pero eso es para la siguiente temporada, muchachos. No responder a provocaciones. No caer en el juego. En esos vamos a hacer un paréntesis porque recuerda que siempre tenemos que hacer mención de nuestros centros de atención en los que pueden acudir las mujeres 24/7. Está la red de espacios seguros de León, Guanajuato, centros de apoyo de 24/7 que lo googlean y ahí les aparece. Casa Leonesa para las Mujeres, Instituto Municipal de las Mujeres en la calle Olímpica, esquina con calle Tula en la colonia Aguazul. Así es. Y Casa de Apoyo a la Mujer en la calle Egipto. Esto para las personas que viven aquí en León, Guanajuato. Si en algún momento vamos a pensar bonito, que nos escuchan de otros lados, debe de haber este mismo tipo de centros en otros estados. Ustedes métanse a investigar en Google y les va a dar porque les va a dar. Les va a desglosar los centros de apoyo a la mujer porque también debe de haber en otros estados red de apoyo de 24/7, claro. Inclusive apoyarse con sus mismos familiares, pero estos son específicamente para las personas que ya están en una situación así. Hay que hablarlo, hay que hacerlo visible. Sí, visibilizarlo si está para oculto, que la gente... No podemos encontrar soluciones. Exactamente. Ok, y muy importante, protejan a sus hijos. Protejan a sus hijos emocionalmente. En algún momento, yo hablo por mi experiencia, llegamos a caer en esta dinámica tóxica enferma, ¿sí? De pronto a lo mejor la misma inmadurez, el mismo enojo, el mismo coraje de la situación, nos lleva a hablar de más a los hijos, ¿no? Y de pronto sí hacer comentarios desafortunados en contra de la otra persona, ¿sí? No lo hagan. Evítenlo. No, es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que pueden hacer. Fíjate, a sus hijos lo único que tienen que darles es amor. Amor, encárguense de ellos, de cuidar su cabecita, de cuidar su corazón, de cuidar su espíritu, ¿sí? La otra persona es harina de otro costal ya. Exactamente. Que le vaya bonito, que Dios la bendiga. Encárguense de su relación, de fortalecer y de edificar su relación con sus hijos. Exactamente. Nada más. Es lo que, fíjate que yo en mi caso no fue así, pero hablamos de esa misma inmadurez. Él sí empezó con la situación por medio de mis hijos. Él empezó a decirles cosas que no le correspondían, y específicamente con el del medio, que es tema aparte, pero yo nunca lo hice. Yo nunca lo hice porque a pesar de todo, y yo se lo decía a él, en esos momentos que yo llegaba a hablar con él, que creo que tenía algo de lucidez, entre comillas,
yo le decía, es que entiendo una cosa, o sea, tú y yo ya nos dimos en la torre, ya no hay, pero no le demos en la torre a ellos son niños, nosotros somos los pilares, tenemos que buscar la manera de cómo edificarlos a ellos. Deja de estarme insultando y de estarme dañando, ya no va a haber más, ya no tienes por qué dañarme a mí, preocúpate por ellos, preocúpate por no lastimarlos, preocúpate por cuidarlos, pero es esa misma inmadurez que no les permite ver más allá. En ese momento dije, eres el padre de mis hijos y lo vas a hacer toda tu vida. Fíjate, para mí resultaba un verdadero, no sé cómo llamarlo, un absurdo, no encuentro la palabra, que uno buscaba llevar las cosas de la manera más tranquila, sí, manera cordial, a través del acuerdo, de la charla, del diálogo, porque para mí representaba algo muy feo, vamos a decir la palabra, desgastante, el que mis hijos tuvieran que pisar un tribunal. Ay, no, lo que el que mis quieres. Hijos tuvieran que ir a desahogar una audiencia, ¿sí? Ese tema, hijo. Que yo buscaba evitar eso. Es complicado, muy complicado. Y que puedan llegar a ser tan egoístas que no les importa. Y mira, lo hacen. Terminaron yendo no les importa. Terminaron yendo a un y desahogo. No sabes el daño psicológico tan fuerte que es para ellos. No sabes. Sí, el daño, el desequilibrio. Es algo que les queda marcado de por vida. De por vida. Y te lo estoy diciendo ahorita, después de 4 años, es algo que no pueden sacarse de su cabeza. Es lo peor que pudo haber hecho. Esa falta de madurez, esa falta de control, esa falta de conciencia, falta de empatía, es un egoísmo, piensan en ellos, no les importa quién se lleven entre las patas, no les importa el daño que ocasionen, no les importa nada, piensan en ellos, piensan en ellos nada más. Entonces, a la vista de esto, uno tratar de contener lo más que se pueda, ¿sí? De que no se enteren, no tienen por qué enterarse de las situaciones, uno no tiene por qué estar platicándoles y diciéndoles, ¿qué pasó esto? Es que me dijo esto, y es que ahora voy a ir a la audiencia, ahora... No, eso es entre tú y la otra persona. ¿Sí? Eso es lo que fíjate que al final todos esos comentarios se reciben más de la parte en la que no tiene madurez que de la otra. Porque la otra tiene la conciencia, la empatía del daño que puedes causar. Tú sabes los problemas que viviste, tú sabes lo que pasaste, tú sabes lo que sufriste. No vas a dañarles la cabeza a tus hijos, que son unos niños, en contarles tus problemas maritales. Claro. Y de situaciones que te hicieron tomar la decisión. Pero ellos están acechando y esperando un error que cometas. Uno. Sí, para señalarlo. Claro, ¿ves? No. Te dije. Señalarlo y maximizarlo. Y maximizarlo, pero están como al acecho todo el tiempo. Uno como madre, bueno, en mi caso, lo que menos hice fue eso. El buscar, el decirles tantas cosas que yo había pasado y todo lo que había vivido, eran cosas muy fuertes para ellos. A lo mejor la manera en cómo me sacudió, pues les tocó verlo a ellos. Sí, una agresión física. Exactamente, pero ya era suficiente lo que ellos escuchaban en los últimos pleitos, que para mí ya era, yo quiero mi paz y no los quiero dañar porque el día de mañana ellos van a cargar con esto. Entonces, lo único que hacía yo era, no pasa nada, y no pasa nada, y aguantar las llamadas, los mensajes, los insultos, lo que quieras. No aguantaba, digo, es un momento, es el momento, va a pasar, va a pasar, ahí viene como el toro, va a estar agarrando fuerza. En ese momento uno lo ve así, pero valía la pena, digo, yo lo disfrutaba y estaba bien feliz y bien contenta. Yo creo que el hombre se imaginaba que yo andaba de frutera con todo el mundo y yo bien feliz en mi cama, durmiendo sola, bien tranquila con mis criaturas a mis anchas. Haciendo, unas reflexiones ya para
para ir cerrando el cafecito, que ya se nos acabó el día de hoy. Sí, Ok, ya sabes que yo y mis mensajitos, en esta ocasión no tengo el autor, pero me gustó. Ok. Dice, las tormentas no destruyen a los valientes, los transforman. Deja que la lluvia limpie tus miedos, porque después de la tempestad el sol vuelve a brillar y tú renaces más fuerte que nunca. Las tormentas podrán obscurecer el cielo, pero nunca podrán apagar tu luz que llevas dentro. Que ojo, esto es lo que les incomoda, la luz que tú proyectas. Claro. Esa seguridad, esa luz que tienes es lo que quieren apagar y con tanta furia quieren lograr hacerlo. Eso es su mayor coraje, que a pesar de todo el proceso tú estás entera. Firme. Tú estás firme en la decisión que tomaste, tú estás bien y cada vez te ves mejor. Porque yo no sé por qué pasa, pero uno se separa y mira, hasta se le ve la juventud como de 18 años. Te lo juro. Cambias. Sí. Dejas de vivir en ese estrés constante. Y solo recuerden, cada desafío es solo una oportunidad para demostrar tu verdadera fortaleza. Así es. Muy bien. Y con esto cerramos el capítulo que se nos fue bien largo. Yo quiero agregar, hablando precisamente dentro de esta misma temática de la tormenta, ¿no? Dicen que, me voy a permitir leerlo, la tormenta es la prueba, sí, no es el castigo. Exactamente. ¿Sí? La tormenta no llega porque hiciste algo malo, ¿sí? O algo mal, llega porque hiciste algo valiente. ¿Sí? Esta es la parte donde se construye tu fuerza real. Claro, de ahí viene toda la fortaleza. Enfrentas esta tormenta porque tuviste la valentía de decir no, ya basta, ¿sí? O sea, estamos de acuerdo que venías viviendo una situación complicada, violenta, estresante, ¿sí? Y en el momento en que decides decir no, es cuando se desata esta tormenta, ¿sí? Se desata este infierno, pero esto viene de tomar esa decisión, ¿sí? Que realmente hemos visto, sabemos que hayas o no tomado esta decisión, ¿sí? Ese infierno lo ibas a vivir. Sí, claro. ¿Sí? Y a lo mejor de una peor manera. Ahora estás viviendo una tormenta, ¿sí? Y a lo mejor un infierno, pero que te va a llevar a una libertad, que te va a llevar a un reencuentro contigo mismo, contigo, ¿sí? Que tiene un destino. Ya sabes a dónde vas. Exactamente. Ya tienes el punto hacia dónde vas. Si decides permanecer, tu vida de verdad se va a convertir en un infierno, una tormenta constante. Sí. Vas a estar estancado ahí. Y las cosas no van a cambiar y van de mal en peor. Exactamente. Ahora sabes que estás atravesando una tormenta, ¿sí? Estás viviendo este infiernito, este infiernote puede ser, pero sabes que tiene un final, que tiene un destino. Y va a acabar. Y va a acabar. Y va a valer la pena, porque al final vas a ver la luz del sol brillar. Y de la mejor manera. Exacto. Que jamás te imaginaste. Hay una frase por ahí que dice, hay que tomar el toro por los cuernos. Hay otra, un ejemplo de la naturaleza. ¿Sí? De los búfalos, ¿sí? Los búfalos tienen un instinto, y dicen, ¿en qué se diferencian los búfalos de las vacas, no? Cuando llega la tormenta, las vacas se quedan estáticas, ¿sí? No se mueven. No se mueven, ¿sí? Acaban empapadas, ¿no? El búfalo, por el contrario, cuando ve que se acerca la tormenta, corre hacia la tormenta, ¿sí? Porque él sabe que él va corriendo, está moviéndose, y la tormenta va a pasar más rápido. Ok. Sí. Entonces, no te quedes estático. No te quedes estático. Muévete. ¿Sí? Toma el toro por los cuernos. Hay que afrontar la tormenta. Sí. La tormenta. Hay que confrontarla. Sí. O sea, ya sabes que ahí viene. ¿Sí? No te quedes ahí, porque vas a acabar incluso hasta ahogado, ¿no? En esa tormenta. Corre, muévete, enfréntala, para que la pases lo más rápido posible. Exactamente. ¿Sí? Entonces, por favor, vuelvo a insistir, todas estas elementos, herramientas que ya mencionamos,
terapia constante, asesoría legal, red de contención, apoyo emocional, red familiar, ¿sí? No lo dejen de lado, búsquenlo, estén atentos a todas las señales de alarma, de peligro, focos rojos, ¿sí? Y sobre todo, ábrenlo, compártanlo. Sí, Si lo principal. Si estas chocoaventuras, estas historias de vida, creen que pueda ser de utilidad para alguna persona que esté cruzando una situación similar, compártanlo por favor, compártanlo a través del mismo Spotify, que es la plataforma a través de la cual estamos compartiendo este podcast, perdón. Estamos empezando a preparar todo para que empiecen los videos. Próximamente verán el rostro de Kika y Tona, para que nos conozcan en persona y se echen una botana mientras nos ven platicando y tomándonos este cafecito. Echar chismecillo. Echando chisme. Vale, entonces que esta experiencia sirva para sumar, para despertar conciencia, para abrir los ojos y sobre todo visibilizar y darle voz, ¿sí? A situaciones que ocurren en lo cotidiano, sí, en nuestro entorno, y que muchas veces no las vemos, la gente no habla por vergüenza, por miedo, ¿sí? Por muchas circunstancias, muchas situaciones. Entonces, a través de sus redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, hagan difusión para que llegue a las personas que tengan que llegar, para que Diosito abra esos oídos y entiendan y llegue esa información al consciente y se den cuenta que el lugar en el que está viviendo no los va a llevar a ningún lado. Y la violencia, este tipo de violencias, este tipo de personas, la violencia escala y viene de menos a más. Y cuando estás llegando a puntos que están en el culmen, está por descontrolarse. Uh-huh. Entonces, en ese momento es mejor aquí corrió que aquí quedó. Recuerden que lo más importante y el objetivo de estas charlas, tardes de café, de compartir estas historias de vida, es el sanar. Sí. El sanar como hombres, como mujeres, como seres humanos, ¿sí? Y que puedan salir de esa situación. Y que entiendan que no están solos. Exactamente. Hay muchas otras personas que hemos pasado y vivido por estas situaciones. Así es. Y tenemos a lo mejor unas palabras de aliento, un solievo, la manera de cómo poder sobrellevar toda esta situación. Si estás viviendo tú esto, si alguien de tu familia está viviendo esto, háblenlo, escúchenlo, pónganlo en comentarios, díganos. Podemos a lo mejor en su momento tener un acercamiento con ese tipo de personas que con las herramientas que ahora nosotros contamos pueda servir de algo. Uh-huh. No somos expertos, no somos psicólogos, no estoy, bueno, tú sí estás titulado, pero como abogado, entonces, no tenemos esa mayor experiencia, pero sí tenemos esa historia de vida. Claro. Esa experiencia de vida que nos ha venido a sumar y en algún momento pues hemos pasado por todas. Y que tengan la certeza de que si hay algún acercamiento con toda la confianza y con todo el cariño, vamos a buscar el canalizarlos con las instancias y con las personas que en nuestra experiencia pues nos han ayudado a salir adelante de estas situaciones. Porque en el camino te encuentras ángeles. Sí. Y angelotes que yo hoy por hoy, a la fecha, los sigo teniendo al lado. Claro, asesores, terapeutas, uh-huh, terapeutas en el tema psicológico. Asesores en materia jurídico, legal. Sí. De lo familiar no hablo porque mira, la persona que me tocó, eso ya es cosa aparte, pero entonces bueno, tengan por seguro que también se les podrá canalizar en ese sentido. Entonces hasta aquí llegamos en este episodio de hoy, en esta tardecita de café. Ya se acabó y se andaba acabando desde hace como media hora, pero mira, le seguimos, no nos cortan la plática. Muy bien amigos, pues un abrazo, un saludo, que tengan una excelente tarde, nos vemos en el próximo episodio de Tardes de Café con Kika y Tona, historias de vida. Besos, bye.